empieza la grabación. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues no sé, no me oigo nada. Esto va regulinchi, regulito. Hola y gracias por acercarte a Curiosear, porque si me estás escuchando es que te interesa la ciencia. Bienvenidos, bienvenida a una nueva cápsula de Ciencia 2, en la cual en cada ocasión pues vamos a conocer a un científico o a una científica diferente para que nos cuente pues a qué se dedica y pues qué aplicaciones de sus investigaciones pues podría tener para todo ciudadano y para la sociedad. Y en esta ocasión pues tengo la suerte de contar con Jorge Fuentes, astrofísico, que viene recomendado por una de mis entrevistadas, por Carmen Simal. Así que, Jorge y yo, pues te saludamos desde aquí, Carmen. Muchas gracias por... Pues, y sí, gracias. Exacto. Así que nada, Jorge, bienvenido a este Ciencia 2 y cuéntanos un poquito sobre ti para que te conozcamos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias de nuevo a Carmen por la recomendación. Gracias. Pues me presento, yo soy Jorge, yo soy de Murcia originalmente. Estudié la carrera de física y luego a mitad de la carrera me moví a Tenerife y allí hice como una especialidad en astrofísica. Y luego hice un doctorado en Escocia en cosas teóricas que tenían que ver con campos magnéticos alrededor del Sol y alrededor de los planetas. Pero siempre había tenido yo como una espinita ahí desde que estudiaba la carrera de la óptica y de la instrumentación. Había llevado varias materias de óptica y de instrumentación astronómica que me habían gustado mucho. Y de hecho, cuando terminé la carrera y tenía que decidir hacia dónde tirar, eso quedó ahí un poco. Pero luego, entonces, esa espina la tenía yo ahí y al final mi doctorado me resultó ser demasiado teórico. Hubo algunas cosas que no me gustaron tanto. Y entonces hice un salto, ¿no? Un cambio brusco en mi carrera profesional. Hice una escuela de instrumentación astronómica y me dediqué a cosas de óptica, todavía para astronomía, pero ahora ya desde la parte más, pues qué decir, de laboratorio y de óptica, de diseño y así. Y actualmente vivo en México. Llevo 10 años viviendo en México. Trabajo en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Y ahora me estoy dedicando justamente a eso, al diseño óptico y a pruebas ópticas, ensambles y demás para instrumentación y telescopios astronómicos profesionales. Vamos, un montón de cosas. Vamos a ir poquito a poco, pero menuda variabilidad, ¿no? Y variedad de disciplinas y, ¿no? Qué riqueza, qué bien. Y luego muchas más cosas que yo sé que, Que ya hablaremos. que ya hablaremos, que ya hablaremos. Exacto. Entonces, por empezar, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta, ¿no? A mis invitados, sobre todo pensando en la gente joven, ¿no? En los futuros científicos y científicas, ¿no? Que quizá ahora mismo estén pensando, pues, qué estudiar o hacia dónde dedicar mis estudios superiores. Entonces, tú, en tu caso, pues, ¿cómo elegiste, ¿no? Tu carrera? ¿Te movió más la pasión? ¿Te movió más, pues no sé, en qué pensaste, ¿no? Cuando elegiste qué estudiar, ¿no? Empezando quizá por los estudios universitarios, entiendo que es lo primero, Curioso, ¿no? Que uno... es curioso porque llega un momento cuando estás iba a decir tercero de BUP, pero eso ya no existe, ¿no? Cuando estás No. en bachillerato, como se llama ahora, que hay como una fiebre de esta pregunta de qué vas a estudiar, ¿no? Todo el mundo empieza a preguntarte qué vas a estudiar, qué quieres ser de grande, qué vas a ser, no sé qué tal, en qué vas a trabajar. Y yo me acuerdo que yo siempre decía que iba a estudiar ingeniería, pero lo decía para callar a Claro. la gente, para que me dejaran en paz. Y entonces yo decía, sí, alguna ingeniería, telecomunicaciones. Yo decía telecomunicaciones o algo así.
Pero Lo que estaba de moda, ¿no? En su día para que te dejaran tranquilo. Oye, informática o telecomunicaciones. sí. Pero realmente lo de para que me dejaran en paz. Pero luego, justamente, esos 2 últimos años de lo que ahora sería, ¿qué? ¿Bachiller se llama? Pues no sé. En fin, los 2 últimos Sí. años antes de Bueno, la... ya cuando... Exacto. Mira, tengo un jaleo ya mental en la cabeza porque aquí se llama prepa en México. Cuando yo estudié allí se llamaba BUP y COU. Y en España ya ni sé cómo se llama. Pero bueno, no importa. El caso es que estos 2 últimos años yo siempre había sido más de la rama científico-tecnológica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se me daban bien las matemáticas, me gustaba la física, la química, etcétera. Y en esos últimos 2 años, pues sí me fui dando cuenta que la física me atraía, me gustaba. Y me acuerdo que la gente me decía que no estudies física, que eso no tiene ninguna salida. ¿No? Qué genial esto, ¿eh? ¿Sabes? Es que... ¿Eso qué? ¿A dónde vas? Pero bueno, al final era lo que a mí me gustaba y empezó también a llamarme la atención. Tuve por ahí algunos contactos con gente que había hecho cosas de astrofísica y empezó a llamarme mucho eso la atención. Empecé a investigar acerca de astrofísica como carrera profesional también, ¿no? Y la parte esta de moverme a estudiar a Tenerife me resultaba súper exótica, ¿no? Claro. Y yo llegué a un momento en que me acuerdo que iba pregonando por mi instituto que yo iba a estudiar física y me iba a hacer astrofísica, acabar haciendo astrofísica en Tenerife. Y luego, después de muchos años, recuerdo haberme encontrado con amigos de aquella época que me decían, no conseguiste, Jorge, me acuerdo que tú decías cuando íbamos que ibas a irte a Canarias y al final, mírate, aquí estás, astrofísico y tal. Entonces, al final sí fue muy medio impulsivo, siguiendo, pues como dices, no la razón y la presión, digamos, de lo que te decían alrededor de lo que tenías o no tenías que hacer, y sin pensar en lo que iba a ser de mí cuando terminara la carrera, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, el empezar a estudiar una carrera universitaria nada más porque sí, no porque te vaya a dar salidas o porque te vaya a conseguir un futuro laboral, sino porque te gusta, te apasiona y ya está, ¿no? Sí, además que claro, lo que tú decías, pues no es una carrera que venga a la mente, no es muy usual, ¿no? Incluso hoy en día, No, por no supuesto lo que sé. no, no recuerdo, y más en Murcia, donde yo empecé a estudiar la carrera, porque también depende de dónde estés. En Murcia, cuando yo empecé a estudiar física, era una carrera nueva, llevaba 2, 3 años, éramos 20 gatos ahí estudiando física, nos pusieron en cualquier lugar que les sobraba, en cualquier armario ahí que les sobraba. Tú fíjate, ¿chicos o chicas había más hombres? Mitad y mitad. Ah, mira. Sí, más o menos, ¿eh? Yo estaba bien proporcionada la historia. Luego estábamos en aquella época, estábamos en alguna época enfrente de matemáticas, con ingeniería y tal, esos sí eran más chicos. Pero nosotros estábamos bastante bien proporcionados. Hasta me atrevería a decir que puede que hubiera más chicas que chicos, pero más o menos estábamos 50. Pero bueno, lo que yo iba a decir, esto venía a que yo iba a decir que la gente, me acuerdo alguna vez que me preguntara, física, ¿ves que eso se estudia? ¿No? Había hubo alguna gente que me dijo, educación física. Digo, no, educación física no. Luego otros me decían, física y química. Digo, bueno, física y química era como lo estudiábamos en el instituto, ¿no? Y en el Tú colegio. fíjate, es verdad. Tenía que explicar, ¿te acuerdas de cuando el misil ese que sube y le tienes que calcular la velocidad? Eso es lo que yo voy a El hacer. proyecto. Bueno, Bueno, luego series como Big Bang Theory o algunas, ¿no? Quizás han arrojado un poco más de luz a estas carreras un poco más, yo creo que bueno, ahora en general, no sé si tenga que ver con todo el tema de lo globalizado que está todo, pero ahora ya las cosas que antes eran más raras ahora lo son menos, ¿no? Y este es un caso particular, ¿no? Justo en las películas, ¿no? Ha habido un boom ahí también de películas de ciencia ficción que tienen mucho que ver con física, ¿no? Tipo Interestelar y todas estas sí. cosas que bueno, ya cuando le dices a alguien que estudias física y en particular que eres astrofísico, te miran con caras raras, pero no tanto como antes. Bueno, luego te leo un pasaje de tu libro que me gustó, donde describes las caras que pone la gente. Sí. Que por cierto, No, cuando tú dices que, es la que primera eres, mención del libro. que lo tengo aquí, que lo tengo aquí.
Es la primera del libro en la entrevista. Hay que explicar que he escrito un libro. Luego, es que claro, eso ya va en la parte, En la segunda parte. Vamos, la vamos. segunda parte, de la parte contratante. Entonces, como resumen, tú aconsejas, si alguien quiere elegir estudios, como decíamos, que siga, pues, que aunque sea una carrera rara, que siga un poco también lo que le apetezca, que luego se sale, que se busca la profesión. A mí me pasó lo mismo, yo estudié biología y cuando yo me inscribí a biología me decían, pero eso, ¿para qué sirve un biólogo? Si un biólogo no vale para nada, Ah, totalmente. ¿no? Mi pareja justamente es bióloga. Sí, igual. Sí, hay que estudiar algo. Si es que te gusta estudiar y quieres seguir, que no tienes por qué hacer una carrera universitaria. No, Pero si quieres hacer una carrera universitaria, tienes que hacerla porque te gusta lo que vas a hacer. Es mi opinión, ¿no? No porque. Digo, si alguien quiere estudiar una carrera universitaria para encontrar trabajo está muy bien, tampoco le voy a. Pero en principio, no, ¿no? En principio la universidad no es para eso. La universidad es para. Pues para aumentar tus experiencias de vida, básicamente, yo diría, haciendo algo que te gusta. exacto, exacto. Y bueno, retomando un poco lo que has dicho antes, que naciste en España, que te has movido por un montón de sitios, que te licenciaste en física en Tenerife, que bien, ¿no? Ahí te lo pasaría súper bien, cambio Fueron de 2 años, ambiente, además la primera vez que estuve fuera de casa de mis padres, ¿no? Yo estuve 2 años en Tenerife y vamos, te lo recomendaría a tu festival todo el día. festival de carnaval. Vamos, te cundió, ¿no? Tanto personal como profesional, por Sí, la sí, sí. cara que pones, bien, ¿no? Profesional también mucho. En Tenerife están los observatorios astronómicos más importantes de Europa. Y entonces, mientras que en otros sitios no tienen esas herramientas tan a la mano, nosotros 2 veces al semestre o al trimestre subíamos a los telescopios un fin de semana o más tiempo a hacer prácticas, ¿no? Eran nuestras prácticas, subía al observatorio. Era chulísimo, vamos. No sabía. Sí. En Tenerife está el que se llama el Observatorio Europeo del Norte. Europa tiene 2 observatorios, digamos, oficiales internacionales, consorcios, no sé cómo decirlo. Está el Observatorio Europeo del Sur, que está en Chile. No sé cómo funciona políticamente el que eso sea europeo, pero bueno, no importa. Y Ya, el sí. Observatorio Europeo del Norte. Sí, la cosa es que siempre conviene en astronomía tener observatorios en el hemisferio norte y en el hemisferio sur porque se complementan. Entonces, en el hemisferio sur, en Chile, que es el mejor sitio para hacer astronomía en el mundo, en Atacama, tienen telescopios todo el mundo, ¿no? Tienen telescopios los europeos, tienen muchos telescopios también los gringos, los estadounidenses, y cualquiera básicamente que se lo puede permitir quiere poner un telescopio en Chile, porque es el mejor sitio. Pero hay cosas que no se pueden ver desde el hemisferio sur. Entonces, en el hemisferio norte está Tenerife y está Hawái, y son los 2 sitios así que más competitivos. Y hay un tercer sitio aquí en México, justamente, en la península de Baja California, que es muy bueno, es excelente para la observación astronómica, pero no está muy explotado, no tiene muchos telescopios. Entonces, bueno, luego podemos hablar más de eso. Sí, qué interesante. Bueno. Entonces, seguimos con tu trayectoria y te mueves a Escocia para sacarte el doctorado. No sé si eso lo sabes y no lo he dicho, con una escala en Budapest. Yo empecé mi doctorado 1 año en Budapest, en Hungría. Era un Ahora vaya doctorado. cambio. Sí, sí, sí. Fue un poco una locura, porque de hecho ese año en Budapest fue muy buen año también, conocí a mucha gente y fue muy bonito, digamos, un año muy bonito de mi vida, pero casi acabo dejando el doctorado y tirando la toalla, porque me fue mal. El año en Budapest profesionalmente me fue mal. Mi supervisor pasaba de mí, estaba yo ahí solo, en fin. Y al final, de hecho, tenía que ir a Escocia y luego regresar a Budapest. Y entonces hablé con los directores, en fin, con la gente importante de la red de investigación a la que yo pertenecía. Y pues me arreglaron para que terminara a hacer mi doctorado en Escocia y no regresar a Budapest porque, lo dicho, no me fue nada bien. Tengo muy buenos recuerdos de Budapest, pero profesionalmente hablando no me fue bien. Es muy bonito. Hombre, ahí mira, tengo una tertulia del doctorado, ¿no? Cuando hablo con gente bueno, que hemos hecho el doctorado, la importancia, ¿verdad?, de elegir un buen laboratorio,
un buen director de tesis que esté implicado, o directora de tesis que esté implicado en tu trabajo, porque si no es una absoluta pesadilla, ¿no? Y Fíjate, tú casi lo dejas, habría sido un drama que dejaras tu carrera científica. no habría dejado mi carrera científica, seguramente habría regresado a Tenerife y habría hecho un máster. O sea, ya lo tenía todo pensado, ¿no? Ya tenía yo mi alternativa. Pero bueno, al final funcionó bien el escape hacia Escocia y terminar, y realmente empezar y terminar, porque realmente se puede decir que empecé el doctorado en Escocia y que mi año de Budapest fue perdido en ese aspecto. Y mi supervisor no es que fuera mala persona ni nada, o sea, a mí hasta me caía bien y tal, pero yo siento que le pusieron a mí sin haberle consultado mucho, como que a él también, el que yo le llegara ahí al doctorado, como que le llegó un poco de sorpresa y él no supo muy bien ni qué hacer conmigo, ¿no? Claro, Y es iba que como estancias, que iba y estaba yo ahí solo y no había nadie que hiciera cosas parecidas a las que yo estaba haciendo. Me acuerdo que me mandaron algunas clases en la universidad que estaban en húngaro. O sea, fue una mezcolanza ahí de cosas que no funcionó bien. que no era tu sitio, Jorge, que no era tu sitio, fue una experiencia para saber por dónde uno no tiene que ir, que también son valiosas, y ya está. No pasa nada, tampoco pasa nada si te equivocas o no necesariamente te equivocas, pero digamos que hay cosas que no funcionan, pues se pueden retomar de otras maneras y siempre hay Exacto. alternativas, ¿no? Sí, esa es la valentía, ¿no? De decir, bueno, por aquí no, pero yo Yo creo tengo claro que hacia dónde quiero ir hay y me una busco las ansia, vueltas. no sé cómo será ahora, pero cuando yo estudié sí había una ansia, y yo lo tenía también a veces, de terminar ya y pasar justamente a la vida laboral. Y realmente Ah, no tiene por qué ser así, ¿no? Como que cuando disfruta eras cuando, universitario. cuando estás terminando la carrera. Como cuando estás terminando la carrera o estás con lo del doctorado y tal y estás pensando qué hacer, como que sentía yo muchas veces en mí mismo y también en otras personas como una ansia ya de dejar de estudiar, básicamente, ¿no? Y realmente es incorrecto, ¿no? Es como una cosa ahí que de alguna manera nos meten en la cabeza y luego vas a tener mucha vida para aburrirte, ¿no? De verdad hay que disfrutar las oportunidades y si no se dan, dar un paso atrás o dos no es malo y no es pérdida de tiempo, sobre todo no es una pérdida de tiempo. Exacto. Y luego Hay van a que haber saber muchos extraer. para... Claro, es verdad eso, ¿no? Porque vivimos en la sociedad de la prisa, Sí, de sí, lo que quiero todo ya, rápido. Si me puedo licenciar en 3 años, mejor que en 5. sí, sí. Y nos perdemos la experiencia, el aprendizaje, toda la riqueza que hay ahí, ¿no? Ahí cometí un error, yo luego mirándolo ahora en retrospectiva lo veo como un error. Cuando yo terminé la carrera universitaria estaba empezando, era como el primer año del máster de astrofísica en Tenerife. Y estaba justo el cambio de licenciatura y grado y posgrado, ¿no? Yo viví ¡Ay, justo qué lío! en el cambio ese de la licenciatura y posgrado. Y entonces, como estaban empezando a convivir los dos sistemas, a mí se me dio la opción, o a nosotros se nos daba la opción de entrar a hacer el doctorado directamente, como se hacía antes, o hacer lo que ahora es un posgrado, o antes era una maestría y te convalidaban algunas asignaturas de la especialidad que habías hecho, un jaleo, ¿no? Y me acuerdo que yo justo por esa ansia de ir más rápido, decidí irme directamente, también por las oportunidades y por las puertas que se te abren en la vida, un poco, ¿no? Pero bueno, me fui directamente a hacer el doctorado y luego pensándolo, habría sido mejor y más enriquecedor para mí si hubiera hecho, aunque hubiera significado más años de estudiante, creo que habría sido más provechoso si hubiera hecho el máster completo. Pero bueno. Bueno, pero esas reflexiones son interesantes también para que nos esté escuchando. A lo mejor, pues, Sí, bueno, son experiencias, ¿no? Y sirven, ¿no? Compartirlas siempre por es supuesto. bueno. Pues sí, entonces, lo que te decía, entonces, bueno, hiciste el doctorado entre Budapest, Escocia, más bien Escocia, y ahora trabajas en México, entonces has estado en un montón de sitios. Supongo que habrás visto muchas formas de hacer ciencia, porque yo creo que no se cacharrea igual, como igual yo vengo del laboratorio y cacharreamos así, ¿no? Es el término que empleamos, pero yo creo que no se trabaja igual en cada país. ¿O tú crees que sí?
enriquece trabajar en diferentes Sí, claro, pues, entornos. claro que no se trabaja igual. Sobre todo, también cuando hay gente, incluso en un mismo laboratorio, hay gente de diferentes países, de diferentes culturas, se ve eso mucho. Y cada país tiene su idiosincrasia cultural que se refleja dentro de los laboratorios y dentro de la academia, ¿no? Dentro de la universidad. Y al final, y esto aplica no solo para el ámbito científico, yo creo que aplica para todo, ¿no? El conocer, el viajar, el vivir fuera de tus fronteras, ¿no? Y el viajar un poco más allá y el estar viviendo en otros sitios, te ayuda siempre a ser más tolerante y ser más respetuoso con otras personas, con las maneras que tienen de hacer las cosas. Sí, totalmente. Y las formas de pensar, las diferentes opiniones, ¿no? El Reino Unido, donde yo hice la tesis, y aquí en México, tienen un contraste muy, muy fuerte. Hay cosas muy buenas que tienen allá que aquí no tenemos, y hay cosas muy buenas que se tienen aquí que allí no se tienen. Ahí hay unos niveles de... Pensando, por ejemplo, en el doctorado y en los artículos que debes producir en tu doctorado, allá en el Reino Unido se espera mucho más de un doctorado que aquí, por ejemplo. Oh. Y es todo como mucho más enfocado a la productividad, digamos, y mientras que aquí en México me parece que hay un trato humano que es mejor, pero se relaja un poco más. Eso no debería de ser así, pero se relaja un poco más esa parte de ser competitivos a nivel mundial. Que sí lo es en muchos aspectos, pero cuando comparas con otros sitios, ¿no? Pues ahí ves una diferencia. Pero hablamos a nivel de artículos, de papers, de patentes. No, por ejemplo, ¿no? en este caso, en lo que, pues justamente es eso, en lo que se espera que un estudiante de doctorado tenga cuando acaba su doctorado, por ejemplo, el número de artículos y demás. Aquí Vale. en México se ha entrado, o se entró, o siento yo que hay una tendencia a conformarse con poco. No sé, esto suena muy mal, pero siento yo que tenemos que poner un poco más las pilas en ese aspecto aquí. Vale. Vale, o sea, yo entiendo que tú defiendes, ¿no? Realmente que la calidad científica va ligada a la cantidad de artículos que se publican o según, ¿no? A lo mejor. Esto es un tema. Claro, eso es otro tema. Sí. No, absolutamente no. Yo no estoy defendiendo eso. Pero también hay una cosa muy real y es que los artículos son un reflejo de tu carrera científica. De la calidad, ¿no? Tampoco podemos dejar... Es difícil porque muchos artículos tampoco significa mucha calidad. Hay ciertos ámbitos en los que es muy fácil escribir artículos. Hay ciertas áreas en la ciencia en las que es muy fácil escribir artículos y ciertas áreas en las que no tanto. No es tan fácil. Necesitas muchos años de preparar lo que sea que estés haciendo para que salga un artículo. Exacto. Pero bueno, yo estoy hablando de un punto de vista general y comparando cosas equivalentes, ¿no? Sí, y cuando sabes de lo que estás hablando y estás comparando cosas que sí son comparables, los artículos son una buena medida, no es perfecta, pero es una buena medida de demostrar pues el ritmo de trabajo que hay en unos y en otros. Pero luego hay que llevar cuidado, hay que llevar mucho cuidado cuando se toman los artículos como única, exacto. como única fuente, ¿no? para evaluar el trabajo, porque no es trivial. No, yo, por ejemplo, fíjate, yo trabajaba en laboratorio con pacientes y claro, muchas veces para tener una cantidad de muestras que fuera estadísticamente significativo y poder demostrar algo, claro, pasaba mucho tiempo. Entonces, claro, para poder publicar según en qué ámbito, sobre todo cuando se trata de la biomedicina, pues es un poco lo que tú dices, ¿no? Depende de lo que yo necesite o cuánto tiempo tiene que pasar para que yo obtenga esos resultados. Entonces, por eso te preguntaba, ¿eh? Porque hay gente que vive para los artículos y hay dramas absolutos alrededor de los artículos y yo personalmente creo que hay mucho más, o sea, es importante, pero hay muchas más cosas, ¿no? En ciencia. Porque es muy cuantificable
y lo digo, cuando comparas trabajos equivalentes, es una cosa muy directa y muy cuantificable. Pero a mí me está pasando lo mismo justo que estás diciendo tú ahora, porque ahora yo no tengo la categoría de investigador, ahora tengo la categoría, aquí en México se llama técnico académico, porque hago instrumentación astronómica, no hago ciencia propiamente dicha. Y es un pedo, como dicen aquí, cuando nos quieren evaluar nuestro trabajo, porque en instrumentación es muy difícil publicar. Claro. Los telescopios tardan años en salir a la luz. Y hasta que no ven su primera luz, que se llama, y no empieza a tener resultados, pues entonces sí puede empezar a publicar el instrumento, como lo hiciste y tal, pero no se puede tardar años. Luego de repente te puede salir algo que puedas publicar. Pero realmente es muy difícil publicar en revistas arbitradas en mi área. Y entonces te metes otra vez ahí. Y estamos siempre metidos en pleitos de qué otras maneras alternativas nos pueden también evaluar para darnos cosas como estímulos, que aquí se lleva mucho el tema de estímulos económicos por productividad y así. Entonces, ¿qué significa? Claro. Es todo un debate. Esto es un debate, sí. Pues sí, bueno, pues entonces queda claro que tú recomendarías a los científicos, jóvenes científicas, que busquen a lo mejor una estancia en un laboratorio fuera de aquí, ¿no? Si están trabajando en España. Sí, digo que están estas oportunidades siempre, que no necesariamente tienes que irte a hacer el doctorado fuera. Hay estancias, hay un millón de opciones para salir, pero sí. Yo, por ejemplo, en el laboratorio donde trabajaba, pues era al revés, éramos referencia mundial y recibíamos muchos estudiantes de fuera que teníamos que formar y ahí ver realmente que, bueno, que en diferentes sitios se trabaja de forma muy, muy diferente. Y en diferentes contextos es muy divertido. Sí, es verdad. Sí. Tanto en el trabajo como fuera del trabajo, las cosas. Eso es verdad. Bueno, vamos ahora ya a la parte astrofísica. Entonces, como yo te decía, que quería parafrasear un poco lo que habías escrito en tu libro, cuando dices, trabajas de astrofísico, ¿no? Primero, si quieres, voy a presentar el libro. ¿Quieres presentarlo? Bueno, o luego, venga, preséntalo. Yo... Te estoy sacando de... No, simplemente para que la gente sepa un poco de lo que va el libro, simplemente para cuando lo estés leyendo. No aguantas, no aguantas. Tienes que explicar ya. ¿Cómo se nota que es tu niño? También te dejo. No, dale. Sí, es un poco mi niño. No, simplemente eso, decir que yo hago mucha divulgación, luego también lo hablaremos, y recientemente escribí un libro que es de divulgación sobre la vida de las estrellas, pero también, y es importante, es una novela de ficción. Entonces es un libro sobre la vida de las estrellas y es una historia de piratas al mismo tiempo. ¿No? Luego lo comentamos más, pero adelante, solo por poner un poco en contexto. No, perfecto, me parece un buen apunte, perfectamente. Entonces, claro, porque el protagonista que se embarca en ese barco pirata es un astrofísico, ¿no? Uh-huh. No sé, luego ya te preguntaré si tiene que ver contigo o no. Entonces tú cuando dices, ¿no? Bueno, que habla de los astrofísicos, ¿no? Entonces, pues habla, ¿no? Yo leo un cachito y ahora lo comentamos, ¿no? Y dices, la segunda manera, pues, es ser de mayor algo que se llama astrofísico. Pero hay que andarse con ojo, porque se trata de una de esas palabras raras, como anacrusa, por ejemplo. Una de esas palabras que cuando la gente las escucha responde con caras aún más raras, como si de la noche a la mañana te hubieras convertido en un monstruoso insecto, como en un cuento que leí una vez, o con esa admiración burlesca que nos resulta menos incómoda. Así que no sé, Jorge, si a ti, es precioso, ¿eh? Pero no sé si a ti te ha pasado esto. Yo entiendo que sí, que lo has extraído de primera mano, ¿no? Pero bueno, entonces, cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo y aprovecha ahora, a ver, ¿qué hace un astrofísico? A ver, voy a decir, porque yo ahora mismo mi trabajo no es tanto de astrofísico, sino como más de ingeniero en astrofísica, por así decirlo. Pero bueno, puedo contar un poco lo que, muy rápidamente, por ejemplo, en mi doctorado, yo hacía simulaciones sobre
por fenómenos naturales. Es como si, es raro porque muchas veces en astrofísica tú no puedes ir a las estrellas y meterles manos, ¿no? No es como en un laboratorio de química o de lo que sea, en donde tú sí puedes meter mano directamente en tus laboratorios. En astronomía no podemos meter mano en nuestros laboratorios y la manera en que tenemos de meterle mano es simulándolo en un ordenador. Entonces, yo estudiaba las distribuciones, cómo se distribuía el campo magnético, quería estudiar cómo se distribuía el campo magnético alrededor del Sol en particular y cómo esa distribución de campo magnético era importante para la liberación de energía. Vale. En el Sol los campos magnéticos son cruciales para retener o para liberar energía. A lo mejor les suena esto de las eyecciones de masa coronal, las fulguraciones, creo que se llaman en español, porque cuando aprendes un término en inglés luego ni sabes cómo se dice en español. Eso es verdad, luego. Se llama flare, creo que en español les dicen fulguraciones, pero no estoy seguro. Pero bueno, todos esos procesos de emisión que tiene el Sol siempre tienen que ver con reconfiguraciones del campo magnético. Entonces yo estudiaba cómo pasaban esas reconfiguraciones de campo magnético y así, y lo que hacía era inventarme unas condiciones, tratar de meter la mano en el Sol y mover los campos magnéticos y dejarlos libres. Es como un experimento un poco. Eso estaba divertido. Es como hacer un experimento, pero como no podemos ir al Sol a agarrar los campos magnéticos y entrelazarlos, lo hacemos en el ordenador. Entonces, tenemos unas ecuaciones y con esas ecuaciones tú le dices al campo magnético, a ver, enrédate de esta manera y luego te voy a dejar fluir a ver qué pasa, a ver si se libera energía o no se libera energía. Y ese fue un poco mi trabajo en el doctorado. Y entonces era un trabajo muy de estar yo delante de un ordenador, pues discutiendo con otras gentes y tal, y asistiendo a conferencias donde pues exprimías tu trabajo y otros te ponías tu trabajo, tomabas ideas, escribías lo que había salido en artículos, etc. ¿no? Ahora lo que hago es muy diferente. Ahora lo que hago tiene una parte primero que es un poco parecida, que es de simulación, en donde yo también en el ordenador hay unos programas de óptica en donde yo puedo simular exactamente una lente, la curvatura de la lente, la forma de la esfera que tiene la lente, y puedo simular cómo se deforma el haz de luz que pasa a través de esa lente y si necesito corregir o no necesito corregir, si está, yo qué sé, por decir algo así muy, muy trivial, ¿no? Si está en foco, está fuera de foco, o si el foco es diferente aquí que aquí arriba. Y entonces yo puedo simular un instrumento, yo puedo realmente hacer un instrumento entero en el ordenador. Una cosa, por concretar, perdona. El foco es donde convergen los haces de luz y es donde se forma la imagen que estamos mirando, ¿verdad? Sí, qué bueno que me tiras de los pelos. Cuando digo algo que no todo el mundo tiene por qué saber. Claro, yo te interrumpo y digo, por cierto, que yo así también aprendo, que yo no me lo sé todo. El foco es justamente la imagen. O sea, nosotros traemos, en astronomía en particular, recibimos la luz de las estrellas y entonces el telescopio lo que hace es formar una imagen de una galaxia, una estrella, un cúmulo, lo que sea, ¿no? Entonces el lugar en el espacio donde se forma esa imagen es lo que se llama el foco. Y pasa muchas veces, suele pasar que el foco no está en el mismo sitio si te mueves un poco hacia la izquierda o a la derecha. Son lo que se llaman aberraciones, tiene que ver con que nada es perfecto en esta vida, básicamente, ¿no? Y entonces esas cosas hay que ir compensándolas poco a poco, ¿no? Poniendo más elementos ópticos. Luego puede ser que también el foco en un color esté en una posición en el rojo, o sea, la galaxia en rojo se te forme aquí la imagen, pero en el azul se te forme aquí. Claro. Y entonces, claro, por la diferencia de longitud de onda, ¿no? De los colores, ¿no? Justamente los teleobjetivos de las cámaras, los objetivos de las cámaras son tan grandes, porque hay un montón de lentes dentro que van compensando, entre otras cosas, y sobre todo, esta parte cromática, de que cada longitud de onda, cada color va a su bola. Y entonces tienes que ir compensando una cosa para que al final te queden todos en el mismo lugar. Entonces yo eso hago todo claro, porque si no, veríamos una imagen menos, con todos los colores, menos con ese que no ha enfocado, ¿no? Al final se ven todos en otros sitios. enfocados. Alguna vez a lo mejor han visto, si tú ves una imagen de la luna con esta aberración cromática que se llama, se ve la luna un poquito borrosa y en un borde se ve azul y en el otro borde se ve rojo, ¿no? Se ven como en diferentes colores. Pero a lo que iba, entonces, yo todo esto lo puedo hacer en un ordenador. Y en un ordenador yo me hago el diseño completo. Y luego de ahí yo puedo extraer la geometría de mis componentes ópticos. Mi lente tiene que tener estas características y la mando a construir.
Aquí tenemos nosotros nuestro propio taller de óptica, donde fabricamos nuestras propias lentes, y si hay algo que se sale fuera de nuestras capacidades o no tenemos el tiempo para hacerlo todo, pues lo mandamos a un taller externo. Y luego cuando ya está hecha la lente, el espejo, lo que sea, cada componente individual, viene la segunda parte de mi trabajo. Bueno, hay una primera parte que me he saltado y es muy importante. Voy a regresar. Y es la parte científica. Rewind. Porque es la parte científica. Yo trabajo muy de la mano entre la ingeniería por un lado y la ciencia por otro. Entonces, a mí viene, hace muy poco, de hecho ahora estoy empezando un proyecto nuevo con un investigador de mi institución y entonces llegó con una idea. Oye, y lo voy a poner como ejemplo, porque sirve muy bien para ilustrar el proceso del diseño de la instrumentación astronómica. Me llegó un día y me dice, oye, ¿has escuchado este proyecto? Que resulta que hacen, si tienes un filtro lo que hace es dejar pasar solo un cierto color, ¿no? Una cierta longitud de onda. Solo el rojo y el verde, una franja muy estrecha en el rojo o lo que sea. Y me dice, he estado averiguando, ¿has visto este instrumento y tal? Hacen una cosa muy, muy rara, muy innovadora, y es que se han dado cuenta que inclinando el filtro se desplaza la longitud de onda que el filtro deja pasar. O sea, el filtro deja pasar el color, digamos, o varía, ¿no? A lo mejor. El filtro deja pasar la luz roja, pero conforme lo vas inclinando, va dejando pasar luz cada vez más azul. ¿Sale? ¿Sí? ¿Entiendes? Y entonces me dice, entonces tengo una idea. Podríamos hacer, y esto me lo preguntó, ¿no? Podríamos hacer un espectrógrafo, y aquí necesitamos un paréntesis. Un espectrógrafo, sí, un instrumento que te divide las longitudes de onda como un prisma, ¿no? Lo que hace un prisma, dividir los colores de la luz. Entonces, observa, por poner un ejemplo, cómo está brillando una estrella en el rojo, cuánto brilla en el verde, cuánto brilla en el azul, cuánto brilla en el amarillo, y eso te da información sobre procesos físicos que están sucediendo en la estrella. Espectro visible, entiendo, o también infrarrojo, ultravioleta. Yo estoy poniendo como ejemplo la luz visible porque es más fácil de entender. Pero vale, pero todo. Un espectro es cuando separa la longitud de onda de la luz, que en el visible eso equivale a colores, ¿no? A colores, exacto. Separan los colores de la luz, ya sean visibles o no visibles. Entonces, lo dicho, cuando tú separas los colores de la luz de una estrella, obtienes lo que se llama un espectro, que es básicamente una gráfica de la intensidad de la luz con respecto al color que tiene. Entonces te sale una grafiquita y luego ahí de repente hay picos que se llaman líneas espectrales que tienen que ver con transiciones electrónicas en los átomos que hay en la estrella. Te da muchísima información un espectro. Pero, en principio, un espectro solo se puede tomar, por ejemplo, de una estrella. Tú, una gráfica, tienes la intensidad que mide la estrella con respecto del color. Pero si quieres tomar el espectro de una galaxia entera, que es un objeto extenso, ¿cómo lo haces? ¿No? Exacto. Entonces, hay unas técnicas que se llaman espectrografía de campo integral, que lo que haces es de alguna manera, fabricarte un cubo de datos que tienes en el eje X y en el eje Y tienes tu galaxia y en profundidad tienes longitud de onda, tienes color. Entonces tú te puedes ir moviéndote en tu imagen en longitud de onda. Puedes hacer como una película, digamos, en la que tú tienes tu galaxia y le das al play y entonces va cambiando la longitud de onda, el color en lo que tú estás observando la galaxia. Y ahí ya pues tú puedes hacer las gráficas que quieras y como quieras, ¿no? Y puedes fijarte en diferentes zonas que te sean de interés y puedes resaltar por qué en este brazo espiral de la galaxia es más azul, pero el centro es más roja, ¿no? ¿O qué está pasando? ¿Por qué aquí hay un pegote que es más rojo cuando en realidad el brazo es azul? Y puedes ir investigando qué es lo que le pasa a esa galaxia, ¿no? Eso se hace, pero es muy complicado de hacer. Se hace usando arreglos de fibras ópticas, en fin, es muy complicado y no es obvio. Pero con esta idea de que un filtro, si lo inclinas, va cambiando el color que deja pasar, tú puedes simplemente tener una imagen de tu galaxia y mientras vas inclinando el filtro, vas cambiando la imagen de tu galaxia, vas cambiando el color de la imagen de tu galaxia y vas creando toda esta inmensidad de datos que luego de ahí puedes ir extrayendo ciencia. Entonces este investigador vino y dijo, ¿conoces esto? ¿Podríamos hacer un instrumento que hiciera justamente eso? ¿Es posible? Porque se usa esto, pero en otras aplicaciones. No se usa en la aplicación que nosotros le estamos dando. Y entonces yo me puse a investigar y me diseñé un instrumento óptico
que recibía la luz de un telescopio, la hacía pasar por este filtro y luego la enfocaba en un plano focal y veía cómo tal, y después de unos días de trabajo llegué y dije, ya lo tengo, lo podemos hacer. Vamos a meter un proyecto, vamos a solicitar dinero y vamos a hacerlo. Y él me dijo un poco lo que él tenía en mente. Yo quiero tomar una imagen entera de la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, que es más o menos del mismo tamaño que la Vía Láctea, que nuestra galaxia. Y la galaxia de Andrómeda, lo que pasa es que en el cielo es muy grande, es más grande que la Luna. O sea que es mucho más débil, no se ve a simple vista porque es mucho más débil. Pero realmente, cuando tú miras con un telescopio, para poder ver a la galaxia de Andrómeda entera, es imposible prácticamente. Tienes que hacer un mosaico de muchas imágenes porque es enorme. Y hacer esto justamente que queremos hacer se ha hecho, pero en regiones muy pequeñitas de la galaxia de Andrómeda. No se ha hecho un mapeo completo de la galaxia de Andrómeda en la que tú puedas darle al play e ir viendo cómo brilla la galaxia de Andrómeda en diferentes colores, ¿no? Y ese es el primer objetivo. Hacer un mapeo de la galaxia de Andrómeda así a gran escala, bestial, en el que tú puedas ver qué es lo que le pasa a la galaxia de Andrómeda en diferentes colores. Y está muy guay. Y entonces, a partir de ahí, con una idea surge todo, y este es el punto, por eso estoy contando todo este rollo, todo surge de una idea científica. Alguien dice, acabo de leer esto por aquí y he tenido una idea. Me gustaría poder hacer esto. En este caso, me gustaría poder tener este tipo de imágenes de la galaxia de Andrómeda. ¿Cómo lo hago? No lo sé, pero voy a hablar con el óptico, que soy yo. A ver, óptico, Jorge, tengo esta idea, quiero hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces yo me voy a investigar, hago un diseño y veo un poco qué campo de visión quieres, qué resolución necesitas, y yo lo voy haciendo, ¿no? Y cuando yo tengo la óptica, se la paso a un diseñador mecánico. Y el diseñador mecánico me sostiene mis lentes que están flotando en el espacio, me las sostiene y me hace una cosa alrededor y tal, ¿no? Y luego pasa también a un diseñador eléctrico. Necesitas una rueda de filtros que mueva los filtros y que haga no sé qué. Necesitas algo que entre y salga del haz de luz para desviarlo. Entonces es un trabajo muy colaborativo que va desde la ciencia, pasa por la óptica, mecánica, electrónica, etc. Ingeniería, todo. Sí, sí. Pero con un componente científico primordial de cuál es la pregunta y por qué y cómo la vamos a responder, ¿no? Muy bien. En particular mi trabajo claro, ahora o sea, es exactamente eso. Es diseñar la parte óptica para resolver. Óptica y ponerme de acuerdo, esa es una parte muy bonita también, que puede ser muy fea, es una parte muy humana, la interacción con el científico que tiene una idea y quiere que eso sea como él se lo ha imaginado en su cabeza, ¿no? Y luego te digan, a ver, esto a lo mejor no puede ser, porque va a salir muy caro, si lo queremos hacer así y se va a tardar 1000 años. Y si queremos que esto esté funcionando ya el año que viene, pues a lo mejor hay que comprometer ciertas cosas y luego es muy fácil, en fin, perderse ahí. Pero es muy bonito empaparse también de las motivaciones científicas, eso a mí me gusta mucho, que conducen los instrumentos. Claro. Vale, entonces, la aplicación en la vida de una persona. Yo te pregunto, ¿no? Que siempre yo intento unir lo que es la ciencia con la ciudadanía, ¿no? Para una persona de a pie, que esto va a ser un poco a lo mejor complicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede hacer estas investigaciones o cómo puede mejorar la vida de una persona o cuál es el impacto en la sociedad? Si lo tiene, no lo sé. El millón. Bueno, oye. Sí, no, se vale. Y además yo pregunto, se vale. Venga, va. Además es bastante, pues bueno, recurrente esa pregunta, ¿no? Y me parece que es muy interesante el reflexionar sobre esa pregunta, porque justo, mira, te voy a contar una cosa que sucede en mi campo en especial, que a mí me hace mucha gracia. Cuando alguien da una charla de divulgación y la gente pregunta, ¿y eso para qué sirve? Que se pregunta mucho. Hay como una tendencia a tratar de justificar el trabajo que hacemos, por ejemplo, en astronomía, con una aplicación práctica del estilo, y sí las hay, pero del estilo, yo qué sé, no me sé ningún caso concreto, pero cuando se estaba desarrollando el telescopio espacial, se desarrolló cierta tecnología que luego puede servir en la investigación de la ceguera o puede servir en la investigación de no sé qué otra cosa y al final esas ramas terminan siendo como... Entonces,
realmente sirve hacer ciencia para avanzar en el desarrollo y no sé qué. Y a mí eso, si me lo permites, me parece una respuesta cutre. Iba a decir la palabra más fea. No, bien, bien. Luego te doy mi opinión, pero sigue. Yo pienso que sí, que está bien que salgan aplicaciones por ahí sin querer y está muy bien, pero no hacemos ciencia para él, no hacemos astronomía para eso. No hacemos astronomía para ver si saliera algo que pudiera ser aplicable en otra cosa. Hacemos astronomía porque queremos entender el mundo que nos rodea, porque nos gusta, ¿no? Entonces, el tratar de justificarle el uso de, pues en particular el uso de fondos del gobierno, ¿no? El uso de dinero y tiempo en conocer el mundo que nos rodea a través de estos, es que un día esto sirvió para... No, o sea, la ciencia básica sirve para conocer el mundo que nos rodea, para conocernos a nosotros mismos y para, siento yo, que para ser más respetuoso, al final el conocer de muchas cosas te hace mejor persona, la verdad. El tener curiosidad por todo, ¿no? Por todo lo que te hace respetar todo lo que tienes alrededor, te hace saber quién eres y al final te hace mejor persona y te hace preguntarte otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con eso, pero te abre tu mente. Entonces, la ciencia básica, en particular la astronomía, su función pública es justamente esa, es la de abrir nuestra mente, tratar de conocer el mundo en el que vivimos y de esa forma ser mejores personas. No sé si... Sí, no, totalmente. A ver, yo, mi opinión personal, siempre la ciencia básica, que últimamente se está dejando en un cajón metida porque todo es aplicación y todo tiene que servir para algo y tiene que llegar a mercado y tiene que ser comercializable, es básica, como su propio nombre, porque son los ladrillos sobre los que se va a asentar luego esa ciencia aplicada. Es mi opinión, por ejemplo, ¿no? Que es lo que decías tú, o sea, la astrofísica o lo que habláis en óptica, evidentemente tiene un propósito que es conocimiento, pero ese conocimiento sirve en otras manos de otro profesional para permitir que haya un dispositivo que pues permita, no sé, refractar la luz de una forma que una persona pues se cure o pueda paliar su ceguera. O sea, es como un ladrillo. Sin eso no se podría avanzar, ¿no? Entonces Sí. sirve, hay una aplicación quizá no directa, pero sin eso, ¿no? Sí, y luego, o sea, como que van de la mano eso y justamente el simplemente despertar curiosidad. Yo creo que esa es una cosa básica que Sí. tenemos es fundamental. Yo ahora que tengo 2 niñas pequeñas, ¿no? El despertar curiosidad por todo, absolutamente todo lo que te rodea. Claro. Sí, porque yo entiendo que tú estudias, el universo es tu laboratorio de ensayo, digamos, ¿no? Tú vas, no sé, he leído hace poco que el telescopio Hubble ha hecho ahora una foto, no sé si se dice foto, pero bueno, que ha captado las imágenes de 2 galaxias que se están como fusionando y que era como muy raro y entonces dices, ostras, ¿y esto por qué pasa, no? Supongo que tú como astrofísico y enamorado del espacio habrás flipado con esto, ¿no? A lo mejor verás cosas que yo no veo porque no entiendo del tema. Claro, hay muchas. Ahí justo va de la mano que hay una labor muy importante que tendríamos que hacer todos y es justo el de la divulgación. Porque justamente por el camino que yo iba, al final todo esto no sirve de mucho si no se lo comunicamos a la gente, ¿no? Y tiene que ver con lo de despertar la curiosidad que hablaba antes. Exacto. Entonces, hay una labor que tiene que ir muy de la mano con el avance científico y es justamente la comunicación, la divulgación al mundo, ¿no? Exacto. Y entonces ahí a lo mejor podemos entrar ya en la parte más, bueno, pues personal o si quieres, ¿no? Quieres añadir algo más, ¿no? De la parte profesional o ya pasamos a... Pasar y de todas maneras, si luego surge el volver, pues regresamos. Vale, entonces, pues venga, vamos a acercar, ¿no? la figura del científico en este caso
a todo el mundo, ¿no? Para que, pues que, oye, que somos personas normales. Entonces tu día a día, ya me puedo imaginar por dónde va, porque con 2 niñas, en fin, pero bueno, un día a día, pues tu día a día será un día como el de cualquier padre por supuesto. de familia, ¿no? Sí, Cuéntanos un poco lo que quieras compartir. sí, pues nada, yo tengo la suerte además de que mi trabajo, y más ahora con el tema de la pandemia, porque entre las niñas y que estamos saliendo de una pandemia, que es una cosa muy rara, eh, pero en particular yo he tenido la suerte de que mi trabajo es más o menos flexible, ¿no? Entonces te permite, si no puedes dedicar todas las horas que uno ha firmado en un contrato en tu laboratorio o en tu oficina, puedes luego terminarlo en casa también, puedes ir trabajando. Y realmente es muy flexible también en el sentido de que si un día tienes que terminar no sé qué historia, o simplemente porque te apetece, que pasa mucho, porque te apetece, estás picado y quieres terminar esto a ver cómo sale, o porque tienes un deadline, tienes una fecha límite y mañana tienes que entregar un reporte y no has terminado, muchas veces pasa que la jornada de trabajo se puede extender hasta el infinito y más allá. Y otras veces eso se compensa con que otras veces tengo la flexibilidad de si hay algún, por ejemplo, evento en el cole de mis niñas o lo que sea, pues puedo tomarme esa libertad de ese día no ir, o ir menos tiempo para ir a esta cosa, o si tengo que ir al médico o lo que sea, ¿no? Entonces, un poco se compensa. Entonces, pues yo sí, yo siempre me levanto tempranísimo y voy a dejar a mi niña al cole, porque además la dejo yo, porque mi pareja trabaja más lejos y en otra dirección, entonces soy yo el que las tiene que dejar. Mis niñas tienen su cole por donde está la universidad, entonces las dejo y me voy a la universidad. Y luego, Bueno, sí, ya. sí. Y luego hay pues mis horas de trabajo y las tardes dependen del día. Algunas veces las recojo yo, otras no las recogen unos amigos, algunas veces las recojo y regreso, otras las recojo y luego las llevo a alguna clase por la tarde y me quedo terminando algo que tuve que terminar en casa, ¿no? Y yo en particular con la familia trato de dedicarle mucho tiempo a la familia, ¿no? Yo sí que tengo una prioridad muy alta a la familia y a buscar los tiempos para salir al bosque, a ir en la bici, ir al cine, etcétera, ¿no? Hacer deporte juntos o, ¿no? Entonces, sí, eso es, O la naturaleza, ¿no? Que acabas de sí, decir, ¿no? Importante, importante esa conexión, ¿no? Que no perdamos de vista a nosotros nos gusta de mucho dónde venimos. nos gusta mucho salir en cuanto podemos. Vamos, vivo en una ciudad monstruosa, es de verdad, en fin, una ¿Cuántos bestialidad. habitantes tiene? Pues tío que dicen como, ¿cuántos son? 20 millones o no sé cuántos. Madre mía. En fin, Wow. es otra cosa. Ya no se debería llamar ciudad, debería tener otro nombre. No. Es una cosa horrible. Pero, no, pero bueno, realmente tiene sus diferentes barrios, sus diferentes zonas, entonces es como si fuera una ciudad de ciudades. Y nosotros tenemos un escape relativamente rápido a la montaña, al bosque, al río, ¿no? Y eso está muy bien. Los fines de semana nos escapamos, nos vamos a hacer una caminata, a hacer una fogata o lo que sea, incluso a acampar, ¿no? Ujú. Muy bien. Y luego, pues aficiones, hobbies. Aficiones, hobbies, Aquí ya te puedes explayar lo que quieras. bueno, fundamentalmente tengo dos o tres. Una ya la hemos hablado, que es Escribir. Escribir. una es la naturaleza, ¿no? A mí yo soy muy montañero. Ahora ya no lo hago tanto porque ya siendo papá de niñas pequeñas y tal, pero bueno, yo soy muy montañero, tuve una época ahí un poco de alpinista, he hecho escalada, entonces mucho senderismo con amigos, mucho senderismo. Mm, y entonces me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho la montaña. Me gusta la música, también toco la Ya guitarra, veo la guitarra. ¿La guitarra esa es tuya? por ahí está, sí. Esta. No, no, si se la ve. Ha estado presente Ah, toda la bueno. charla. Eh, sí, de hecho hace unos meses por unos amigos también académicos, también de la universidad, formamos una banda de rock. Y ¡Ostras! sí, sí, hasta me compré una guitarra eléctrica y todo, ya tengo todo el equipo. En la semana que viene, si estuviera en España, invitaría, pero aquí en México está difícil, pero la semana que viene tenemos nuestro debut en vivo en un bar. Vamos a tocar ahí en un bar unas ¡Qué canciones. guay! ¡Qué ilusión!, ¿no? Que no puedo pensar en otra cosa ahora. Y luego la otra es la divulgación, en particular escribir, ¿no? Esto lo he descubierto recientemente. Justo antes de la pandemia estaba descubriendo el tema de la escritura
y escribí este libro y me gustaba mucho la idea justo de mezclar divulgación con ficción. Escribir divulgación de una manera diferente, ¿no? Alejarse un poco de los cánones o de las cosas típicas de la divulgación. Y así nació ese libro, se llama ¿A dónde van las estrellas cuando mueren? Y la idea que hay es justamente el entremezclar la divulgación con la ficción y la fantasía. Con esa nave, bueno, con ese barco pirata que decías antes, ¿no? Bueno, ahora cuéntanos. Bueno, ¿Cómo te picó la curiosidad de la escritura? Tengo curiosidad, porque mira, siendo esto científico. empezó en 2007, empezaba yo a hacer mi doctorado en Budapest, justamente, el año ese que me fue tan mal La profesional. época. A la época. Y ahí fue que yo creo que de tanto el tiempo libre que tenía fue que me picó la vena de la divulgación. Y yo en algún momento como que me vino la idea, a mí siempre me han llamado mucho la atención, en particular en astronomía, las estrellas. La astronomía no solo se estudia en estrellas, hay muchísimas cosas, ¿no?, en el cielo que se pueden estudiar, pero las estrellas son una cosa muy mágica, ¿no?, porque siempre están ahí, ¿no?, y las vemos todo el tiempo, ¿no?, nos envuelven continuamente, ¿no? Bueno, Y, con la contaminación que hay en las ciudades lumínica, desgraciadamente no. pero bueno, siguen estando ahí. Sí, la sentimos. Y justamente una de las clases, una de las materias que yo más disfruté cuando estaba estudiando la carrera fue la de evolución estelar. Me pareció una Evolución estelar. evolución estelar, básicamente de lo que va el libro, vida y muerte de las estrellas. Vale, vale. Cómo evolucionan las estrellas. Y a mí me pareció una viguería de clase, me pareció que es algo que todo el mundo tendría que saber, lo de la evolución estelar, porque, en fin, a mí me explotó la cabeza, me gustó muchísimo lo de la evolución estelar. Y entonces, haciendo el doctorado y teniendo mucho tiempo libre, dije, mira, con esa idea, podría ponerme a escribir algo sobre justamente la vida y la muerte de las estrellas. Y allá por 2007, hace ya muchos años, fue que empecé con la idea de escribir un libro de divulgación un poco para niños, en el sentido de que lo pueda leer todo el mundo. O sea, yo cuando escribo mi libro entiendo que es un libro para niños en el sentido de que lo estoy explicando para que lo entienda un niño. Y eso se traduce a para que lo entienda cualquier persona que no tiene ni pajolera idea de astronomía, ¿no? Entonces es un libro que está en una editorial juvenil, está categorizado como novela juvenil, pero a mí me gusta verlo como para toda la familia, ¿no? Como que realmente lo que trato de hacer es contar astronomía para todo el mundo. Pero sí con un toque de juvenil, ¿no? Ahí. Y entonces yo tuve esa idea de ponerme a escribir eso y era lo primero que escribí en la vida y después de varios meses lo leía y decía, esto no va a ningún sitio, yo no sirvo para esto, y lo dejé en un cajón de la memoria y ahí se quedó. Y hace unos años, estando ya aquí en México, platicando con alguna gente, hablando con alguna gente y tal, me resurgió la idea. Entonces rescaté ese manuscrito que yo había empezado a escribir hace años y lo retomé, ¿no? Y entonces escribí todo un libro de la vida y la muerte de las estrellas y cuando ya lo tenía hecho se lo di a leer a alguna gente. Hay una parte intermedia y es que yo, antes de retomar ese proyecto, ya había empezado a andar en los caminos de la divulgación, ya había dado algunas pláticas, había escrito algunos artículos de divulgación en varios sitios, entonces también iba cogiendo algo de rodaje para luego poder abordar ese proyecto desde un punto de vista más maduro. Y entonces escribí el libro sobre las estrellas, se lo di a leer a alguna gente y me acuerdo, voy a contar una anécdota en particular que fue como decisiva en el desarrollo del libro. Y es que se lo di a leer a un compañero de trabajo que tenía un hijo de 14 años. Y entonces le dije, tal. Y entonces se lo dio a leer a su hijo. Y me acuerdo que después de un tiempo llegó a decirme que su hijo se había leído el libro y que le había parecido un libro, no sé cómo lo dijo especialmente, pero como un libro de texto, como un libro de escuela. Un libro digo, escrito y sí por un profe chido, que le dicen ahí una onda, pero sí un libro de texto de la escuela. Y eso a mí me derrumbó porque era justo de lo que yo quería alejarme, ¿no? Yo quería alejarme de la parte más académica de la ciencia y quería hacerlo desde un punto de vista más humano y lo dicho. Entonces dije, madre mía, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y luego se me vino a la cabeza el ir fusionando poco a poco eso con una historia de ficción, con una historia de aventuras, una historia de fantasía. Y entonces el proceso de escritura fue raro porque realmente yo el libro ya lo tenía escrito, el libro sobre la vida y la muerte de las estrellas.
Y le fui agregando poquito a poquito ingredientes sobre ficción. Y fue una época, además, en la que me dediqué a leer mucho, ¿no? Te llevaba la lectura un poco abandonada porque con niños es muy difícil darte tiempo, pero aquí yo me daba mi tiempo cuando iba en metro, cuando tenía que ir a no sé qué sitio, siempre iba leyendo, un poco para empaparme de cosas de ficción, porque nunca había escrito nada de ficción, y entonces me iban ocurriendo cosas. ¡Ay, este personaje debería de desarrollarlo un poco más! O esto debería ser de esta manera, tal. Entonces leí mucho y eso me enriqueció mucho para ir poco a poco, y eso fue un proceso muy progresivo, el ir creando esa historia alrededor de un libro sobre las estrellas que yo ya tenía escrito. Y al final acabó cobrando más protagonismo, diría yo, la parte de ficción que la parte de astronomía. Me atrevería a decir. Sí, yo coincido. Pero eso está guay, me gusta. Sí, Además, sí. Iba a decir No, que no, una di. de las cosas que yo tenía claras es que, por ejemplo, y es un ejemplo claro de lo que digo de alejarme de un libro típico de divulgación de astronomía, es que yo no quería que en mi libro hubiera ninguna foto bonita del Hubble, ¿no? Yo no quería tener fotos astronómicas que se ven en todos lados, uno las puede buscar si va a Google o a donde sea, ¿no? Yo quería dejar más espacio a la imaginación y quería generar, justamente hace poco tuve una conversación en una presentación del libro que tuvimos aquí en México sobre generar imágenes a través de la palabra escrita, ¿no? Y dejar ese paso a la imaginación. Y eso me parece un camino que es muy bonito explorar. Hombre, es que esa es la magia de la palabra escrita, que cada uno se imagina el personaje de una forma Claro, pero o no sé. además, en particular, hablando de divulgación de la ciencia, ¿no? Y en este caso de astronomía, generar una imagen astronómica de cómo una estrella sin necesidad de recurrir a muchos recursos que ya están ahí, gráficos, por ejemplo, y que ya están ahí, que son muy bonitos y que están muy bien hechos, pero yo no quería jalar de ahí. Claro, bueno, tienes tus dibujos, ¿no? Que apoyas un poco. Tengo algunos dibujos que hice yo también. Los dibujos son míos, no es un libro propiamente ilustrado, pero sí tiene algunos dibujos. Y en general la mayoría de ellos lo único que hacen es acompañar al libro, pero hay algunos que sí de repente sirven un poco para explicar cierta cosita, a reforzar alguna idea, ¿no? que he dicho en el texto. Sí, no, totalmente. Yo ya te digo, yo lo he leído y lo he disfrutado y sí que te confirmo que la parte creativa, ficción, esa aventura, tiene un poco más de peso que la parte científica. Fue muy progresivo. Y al final se trata de una trampa, ¿no? Se trata de que estén leyendo, al menos es la idea, de que estés leyendo un libro de fantasía y de ficción y sin querer un poco te estén metiendo ahí. Aprendas, que está muy bien. Aprender mientras te embarcas en un viaje con una panda de piratas no está mal, Piratas ¿no? locos. Realmente ni siquiera son Sí, piratas, son como locos que se creen que son piratas del siglo. pues sí, y pregunta, ¿no? Porque yo te dije, ¿no? Un poco la capitana de esa nave, ¿no? Porque bueno, se supone que el protagonista se embarca en un barco pirata y tiene un viaje ahí de lo más curioso. La capitana es mujer, uno de los personajes principales, Carla, que hace muy buenas migas. Perdón, Carla es la capitana, Boone Boone es ese personaje femenino que tiene peso, ¿no? ¿O es al revés? Sí. Carla es la capitana, ¿no? Está bien, ¿no? Vale. La contramaestre, que es la que hace migas con el escritor. Exacto. Son mujeres. Entonces, oda al feminismo, ¿te has inspirado en alguien en concreto? Sí, es al feminismo totalmente. Y la inspiración han sido mis hijas también. O sea, muchas veces cuando yo estaba escribiendo el libro pensaba que lo iban a leer mis hijas. ¿Y qué iban a pensar mis hijas cuando lo leyeran? Y hay muchas cosas del feminismo, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, es una cosa de la que yo he ido dando cuenta y antes no le daba mucha importancia desde que nacieron mis hijas, que no tenían este bias que hay en la sociedad, ¿no? Y que al ser una persona nueva que llega al mundo no tiene como estos preconceptos ya establecidos, ¿no? Y entonces se hacen preguntas que pueden ser preguntas chorras, ¿no? Del tipo, mira, ahí está el perrito. Y te dice, ¿y por qué no es una perrita? ¿Por qué es un perrito? ¿No? Y ese tipo de cosas. Y luego, pues, toda la imagen que nos da el mundo de cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres, que es muy fuerte. Y entonces sí, la verdad hice un esfuerzo a propósito
por tratar de homogeneizar eso en el libro. O de cambiarlo un poco, de nivelar la balanza, no sé. Sí, son personajes fuertes. Son personajes Sí. que más de uno, lo que tú dices, podría decir, que yo no estoy de acuerdo, pero que tienen aquí quizá un carácter más masculino, porque son más fuertes, porque tienen... Esas ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, Sí. eso es una cosa muy, cuando tienes niños, ¿tú tienes hijos? No, Cuando tienes niños se ve de una manera muy fuerte el que te dicen, sí, sí, y es que es niña, y entonces es más tal, es que el mío como es niño, es muy, ya sabes, es muy hombre, es muy bestia, más y las bruto, más bruto, y las niñas son más de no sé qué, y las princesas y no sé cuántos, y es una más cosa dulce. sin más dulce, es una cosa que lo tenemos todos aunque no queramos en nuestra mente. O sea, aunque no te des cuenta, y al final sí termina siendo cierto que los niños terminan siendo más brutos, pero yo pienso que no es porque tengan una naturaleza así, yo pienso que es porque nosotros creemos que tienen que ser así. ¿Me explico? Se adaptan, ¿no? Se adaptan a lo que se espera de ellos, a lo mejor. Exactamente, al final los niños van a hacer lo que se espera de ellos. Y entonces hay que luchar un poco contra eso. Exacto. No, no, está muy bien. Sí, sí. Y nada, te iba a preguntar también eso, que si te había parecido difícil, porque, a ver, yo cuando me has dicho que tenías escrita la parte técnica y que luego le has metido la parte de ficción, me parece un trabajazo, es súper complicado escribir así. Yo, por ejemplo, no podría. Yo mis tramas las hago, las entrelazo desde el principio al fin y luego ya lo voy creando. O sea, sería súper duro para mí, por ejemplo, hacer lo que has hecho tú. Yo no lo planeé así, o sea, realmente fue un poco accidental. Yo de hecho quería que fuera un libro muy ilustrado, quería que fuera un libro originalmente, quería que fuera un libro con la vía de las estrellas, con muchos dibujos, no quería que tuviera imágenes astronómicas de verdad, pero que hubiera mucha ilustración a color y mucha cosa. Y luego cuando tuve esta idea, pues te digo que fue muy progresivo, muy poco a poco, muy a tropezones, leyendo mucho, recapitulando, regresando mucho a cosas que ya he escrito y releyendo mucho cosas, decir, esto no tiene sentido, esto necesita aquí más fuerza. Sí, sí fue un proceso muy complicado. Mm. Ah. Sí, sí, yo lo siento así, pero bueno. Pero fíjate, lo que te iba a decir es que nació un poco esta idea de escribir de un momento complicado en tu vida, ¿no? A veces uno se echa las manos a la cabeza cuando tiene una crisis o pasa por un mal momento y si sabes mirar las oportunidades o las enseñanzas, fíjate lo que te trajo a ti, ¿no? Una nueva faceta. Da tiempo a pensar, sí. Es un poco análogo a volviendo a los niños, es cuando se dice que los niños es bueno que se aburran, porque Exacto. les salen ideas, ¿no? Y esto es un poco igual, ¿no? Si tienes tiempo de Sí, tu sí, vida, te van un poco más así, que no tienes mucho, pues luego de repente a lo mejor te viene la inspiración para algo. sí. ¿Y tú crees que hay personas de ciencias y personas de letras o todos podemos ser lo que Ya, queramos ser? eh, sí, yo creo que no hay personas que estén predispuestas para las ciencias o para letras, pero realmente al final tú tienes que ir por lo que te gusta. Y ahora mismo yo abogo mucho, y creo que el libro es un ejemplo de eso, de que no esté tan separado, ¿no? Yo creo que eso de las ciencias y letras es un estigma que ya deberíamos ir dejando un poco atrás. Yo me acuerdo cuando estábamos en el instituto que nos peleábamos, ¿no? Era como el que vale, vale y el que no va a ciencias. Y los de letras decían lo mismo, pero al revés, ¿no? Sí, es verdad. Y Y era una pues cosa. nada, Y lo curioso de esto es que nos lo creíamos. Iba más allá del chiste, además nos lo creíamos. Y luego uno se da cuenta de que realmente es imprescindible que las ciencias y las letras convivan mucho más de lo que lo hacen. Sí. Y bueno, las es artes, verdad. si quieres, sí, sí. Y tiene, Bueno, es que arte es todo, es arte, tiene que ver con el punto este de humanizar el conocimiento también. y la curiosidad y descubrirse y que Sí. somos seres con muchos matices, ¿no? La parte justamente de humanizar el conocimiento, despertar la curiosidad, eso solo se puede hacer a través de las letras, artes, ¿no? Entonces, el que esas dos cosas vivan, el que las ciencias y las artes o las letras vivan dentro de un mismo techo es fundamental. Pero aquí hay un problema, y no sé si tú te has fijado en esto alguna vez, que yo esto lo he estado pensando últimamente.
Y es que pasa mucho cuando tratan de fusionar vamos a hablar de artes en general, las artes con las ciencias, acaba realmente dejándose de lado la ciencia. Realmente tú acabas haciendo una obra que se supone que mezcla arte y ciencia y en realidad solo es arte, no tiene nada científico. Pero no sé si ves por dónde voy. Ujú. Y entonces también eso es una escapada muy fácil y a mí se me hace que es bonito también meterle, y ahí es donde el libro creo que tiene un buen papel, el no dejar de lado tampoco, cuando tratas de mezclar las artes con la ciencia, el no dejar de lado de verdad la importancia de sí entender las cosas científicas que quieres usar, ¿no? Y sí hacer a la gente entender por qué eso es bonito, por qué eso es interesante, en fin. Pero es que es lo más complicado. Yo también me pasa un poco como a ti, pero más en el área de la biomedicina. Ostras, es que a veces explicar según qué mecanismo de una forma sencilla es muy difícil Sí, para que sí. todo el mundo lo entienda. Entonces, claro, es mucho más fácil lo que tú decías, ¿no? Sí, 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 yo funciono la ciencia y el arte y la ciencia... Hago una tasa de museo con 2 pipetas y un no sé qué y ya estoy mezclando ciencia. No. Claro, pero porque la ciencia es compleja en sí misma, porque Pues, es compleja, es así. Entonces, explicarlo de una forma sencilla, pues requiere pues darle mucho a la imaginación y a la cabeza y claro, es mucho más difícil. sí, sí, sí. Así que, y hablando de ciencia, a ver, que ya por terminar, que te tengo, madre mía, Pasando muy ¿dónde bien. estará el té que te has tomado antes? Ah, Em, no, no, te habías hecho un té o algo así. Digo, madre mía, se le ha enfriado ya. Porque no. Ahí está. A ver, cada vez, sabes que hay menos jóvenes que quieren dedicarse a esto de ser científico. Eh, pues tú qué les dirías, ¿no? A esos futuros científicos o científicas para animarles a que dediquen su futuro profesional a la ciencia. Bueno, lo primero es que si le gusta, porque hay que partir de esa base, ¿no? Tampoco hay que empujar a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Em, pero si te gusta la ciencia, eh, un poco hacer oídos sordos a lo que te diga la gente, ¿no? A hacer lo que te gusta y porque te gusta. Y sin miedo, yo creo que esto es muy importante, sin miedo al fracaso. Y entendiendo por fracaso, al fracaso de una carrera académica. Porque Ujú. justo tiene que ver con lo que hablábamos antes de estudiar una carrera universitaria, al principio, ¿no? Lo platicábamos, estudiar una carrera universitaria pues porque te gusta y no pensando en las salidas laborales y porque es una experiencia de vida estudiar una carrera universitaria y no quiere decir necesariamente que luego vayas a ser, vas a dedicarte y vas a ser un investigador en eso, ni siquiera un doctorado debería hacerse por, para luego conseguir un trabajo en eso. Un doctorado Por también un es título, ¿no? no se debe hacerse por un título, se debe hacer por la curiosidad de seguir aprendiendo, de seguir viviendo, y son muchísimos los casos de gente que ha hecho una carrera científica, ha hecho un doctorado científico, y luego se va del mundo académico porque ya ha tenido suficiente y se va a hacer otras cosas, y eso no significa que sea un fracaso, No. todo lo contrario, ¿no? Significa que has vivido una vida plena, eh, que has hecho lo que querías hacer y luego vas a seguir haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a alguien que esté a punto de embarcarse en una carrera, en una vida científica, es no mirar demasiado lejos en el futuro. Simplemente ir Ujú. haciendo cosas porque te gustan y pues ya veremos a dónde nos lleva la vida. Exacto. Disfrutar del camino, ¿no? Sí. Justo es eso, Eh, disfrutar más del camino sin saber a dónde, sin pensar hacia dónde estás llegando, Tanto, sin obsesión. tanto, tanto. Sí. Parece buen consejo. Aquí queda. Aquí queda. A ver, por último, ¿quieres recomendar algún científico o alguna científica que coja el testigo para que la entreviste? Se ¿Se te ha ocurrido a alguien? me había olvidado. Tengo, sí. Eh, Jijiji, no has hecho los deberes. sí, No, puedes pensarlo y me lo mandas, si no por email.
No, venga. Te voy a recomendar a una amiga de la carrera que hace tiempo que no sé nada de ella. Y ella sí se fue yo digamos que me fui al final por la parte más de ingeniería y ella sí siguió más camino científico. Se llama María Dassi Puig. Vale. Ella es de Valencia y, y pues nada, tengo muy buenos recuerdos de ella, pero hace mucho tiempo que no sé nada de ella. Entonces a lo mejor esto también me sirve para... Sí, retomas el contacto. entonces luego te paso el contacto. Vale, perfecto. Pues nada, Jorge, yo creo que nos hemos dado un buen paseo. Sí, ¿verdad? Aparte de por las estrellas, Por la no vida. sé si, sí, por la vida. No sé si quieres comentar o decir algo más Voy a o hacer añadir. un poco más de publicidad sobre el libro, ya que estamos, para los que hayan llegado hasta aquí. Vale. Eh, el libro está en prácticamente cualquier librería española. Está en la Casa del Libro, está en FNAC y según tengo entendido, en cualquier librería también más independiente, digamos, más de barrio, lo suelen tener en su catálogo. Entonces, aunque no lo tengan en librería, lo tienen en el catálogo y se puede pedir. Sí, yo lo pedí, yo en mi librería de confianza, donde... Ya una cadena tipo FNAC o algo así, no importa. Pero bueno, Sí, no, mi librería es pequeñita, muy pequeñita, es una librería eso, ahí es donde, de una zona de aquí y lo encargué y me lo trajeron a los 5 o 6 días, lo tenía. que no lo tengan en stock, pero lo suelen tener en Sí. catálogo. Y es un bonito regalo para estas navidades. Muy bien. Para todos, la familia luego, ¿no? Para leer en Sí, las vacaciones de Navidad todos juntos. exacto. Bajo la manta. Porque esto es una bonita lectura, ¿no? Juntas ahí a los niños en el salón, cada uno se coge un personaje y lectura colectiva. Sí, sí. Pues muy bien, pues muchas gracias por nada, por todo, por tu experiencia, por compartir conmigo y con todos los que quieran vernos, pues pues tu experiencia vital y tu trabajo. Y Gracias te deseo muchísima suerte. por estos espacios, ¿no? Y por darnos la oportunidad de conversar. Pues nada, yo lo hago encantadísimo. Para mí es vital compartir la ciencia que se entienda, que se quiera, que se vea como algo esencial en la sociedad, ¿no? Sí, más humano, justamente. Exacto. Y humanizarlo, porque si no, somos como bichillos de laboratorio. Sí, sí, sí. Lo que decías tú, ¿no? Ese monstruoso insecto que se ha transformado en... Pues nada. Bueno, pues muchas gracias. Cuídate.